Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver todas las características y desarrollo del proceso ideal de condensación de refrigerantes en un diagrama de presión versus entalpías específicas. Bien, aquí tenemos un condensador. Recordemos que el calor ganado en el proceso de evaporación y compresión debe ser descargado al ambiente. Para ello, la temperatura del refrigerante debe estar por encima del ambiente y por eso es requerido elevar la presión del mismo de manera que la temperatura de saturación o en este caso de condensación a una alta presión esté por encima de la temperatura del ambiente. Entonces en este caso vemos aquí que el refrigerante en el proceso de condensación entra en estado de vapor a alta presión y alta temperatura. Muy bien, aquí yo tengo que el aire que entra del ambiente al condensador hace el proceso de enfriamiento y por esta razón el aire al absorber el calor incrementa su temperatura y en este caso en la salida, debido a que el refrigerante pierde calor y lo cede al aire ambiental, este se condensa y baja su temperatura manteniendo su alta presión. Bien, en este caso vamos a analizar el proceso desde el punto cuando el refrigerante sale del compresor, aquí en el punto A alta temperatura y alta presión. Este punto A vemos aquí, lo tenemos aquí dibujado aquí en el diagrama. Aquí tenemos la curva de temperatura de salida del compresor en el cual estamos en la zona de vapor sobrecalentado a una alta temperatura. Entonces en el proceso desde el punto A hasta la entrada del condensador nos vamos a dar cuenta que hay una pérdida de temperatura aquí y es la que pierde el refrigerante en la tubería de descarga hasta llegar al punto B, que en este caso sería el punto de entrada al condensador, como estamos viendo aquí. Vemos aquí que aquí hay una cesión de calor hacia el ambiente por parte de la tubería de descarga y también la vemos acá. Entonces aquí en el punto B estaríamos entrando al condensador. Entonces cuando entramos al condensador simplemente vamos a ver en este caso nuevamente vamos al punto B. Entonces vemos que en el punto B se comienza a disipar ese calor que trae el refrigerante en el condensador y por tanto sigo perdiendo un poco de temperatura. Entonces ese poco de temperatura lo vamos a ver aquí, vémoslo acá, mírenlo, y seguimos perdiendo temperatura hasta llegar al punto aquí que es el punto de vapor saturado, que es el punto donde va a comenzar propiamente la condensación del refrigerante. Entonces vamos a verlo aquí en este diagrama, véanlo aquí, véanlo, seguimos, vemos las moléculas más juntas simplemente porque se están volviendo más densas y llegamos al punto C donde va a comenzar las primeras gotas de condensado. Perfecto. Entonces en este punto C la condición es la de vapor saturado, como estamos viendo acá. Entonces del punto B al punto C lo que sucede es una pérdida de calor. En este caso se llama calor sensible porque pasamos de una temperatura aquí alta a la temperatura de condensación. Bien, seguimos nuestro proceso de análisis. Aquí nos vamos a dar cuenta que a partir del punto C el refrigerante sigue perdiendo calor, pero en este caso es un calor latente. ¿Por qué razón? Porque estoy cambiando de estado, está por aquí. Todo ese proceso del punto C nos vamos a ir trasladando horizontalmente hasta llegar aquí a este punto. Vamos a verlo, miren cómo vamos llegando aquí la flecha y llegamos al punto D que está por acá. En todo ese proceso es donde se pierde la mayor cantidad de calor aquí en el condensador. Entonces ya en el punto D voy a estar en la línea de líquido saturado. Eso en pocas palabras, aquí comencé las primeras gotas de estado de líquido del refrigerante y aquí en el punto D se acaba de condensar los últimos pequeñas masas de ese refrigerante en estado vapor. Entonces aquí ya voy a tener un estado totalmente líquido, como en el punto D, como estamos observando aquí. Muy bien, vamos a observarlo acá. Vean cómo vemos este proceso que está por aquí. Y aquí vemos la presencia del estado líquido, como estamos viendo, y con unas burbujas, y vamos a llegar a un punto donde ya no vamos a tener burbujas, como vemos aquí, y este es el punto D. Tengamos en cuenta que en el punto D aún está
dentro del condensador. Entonces aquí todavía seguimos con el proceso. Bien, entonces el refrigerante desde la condición del punto D o de líquido saturado seguimos perdiendo calor, pero en este caso ya vamos a tener una reducción de su temperatura. O sea que recordemos que del punto C al punto D tenemos calor latente, pero aquí ya al tener un estado líquido y seguimos cediendo calor, ya vuelve nuevamente el calor sensible. Entonces, como estamos dentro aquí, seguimos perdiendo calor, que significa que mi temperatura ahora se va a reducir y vamos a tener un estado en el punto E. En este caso, en el punto E, yo voy a estar en un estado de líquido subenfriado, como estamos viendo acá, con la misma presión alta. Vamos a verlo. Y eso, véanlo aquí, un líquido subenfriado. Y resulta que la diferencia entre la temperatura entre el punto D o la de condensación y la de temperatura del refrigerante a la salida del condensador o punto E es lo que se llama su enfriamiento de condensador. Bien, entonces en la condición de salida del refrigerante aquí es la de líquido subenfriado. Por tanto, vamos a ver aquí el resumen. ¿Qué sucede en un condensador? La condición de refrigerante en condensador a la entrada es presión alta, temperatura alta, estado vapor, y la condición de salida es presión alta, una temperatura media y estado líquido. Ahora vamos a ver este proceso acá nuevamente en el diagrama para ver los parámetros que cambian desde el punto C de entrada del condensador hasta el punto D salida del condensador. Entonces aquí podemos observar 4 variaciones aquí en el diagrama. La primera variación es que se reduce la temperatura del refrigerante. Y esta la podemos ver en este caso porque partimos de una temperatura de 80, vemos aquí grados Celsius, y terminamos con una temperatura de 40 grados Celsius, como estamos observando acá. Perfecto. La siguiente condición es que se reduce el volumen específico del refrigerante o se incrementa su densidad. Entonces esta la podemos observar aquí en las curvas isocóricas. Aquí partimos con un volumen específico de 0.03 y prácticamente vean cómo se va disminuyendo: 0.02, 0.01, 0.006 y vamos disminuyendo y vamos a tener un volumen específico aquí de líquido mucho menor, lo cual se traduce en un incremento en su densidad, y lo cual es lógico porque pasamos de un estado de vapor en el punto C a un estado líquido en el punto D, y ya sabemos cuál tiene mayor densidad como estamos analizando acá. La siguiente variación que se tiene es que se tiene una reducción de la entalpía específica del refrigerante, y correcto, y la podemos ver. Vemos si para el valor de la entalpía específica del punto C está alrededor de unos 680 más o menos kilojoule por kilogramo, y terminamos con una condición o una entalpía específica alrededor de unos 300 aquí más o menos kilojoule por kilogramo. Entonces vean todo lo que se redujo, y estos valores de entalpía específicas o este diferencial entre este punto y este punto se utiliza mucho para calcular la capacidad del condensador. Y siguiente, lo más obvio, obviamente pasamos de un estado vapor a un estado líquido. Muy bien, estos son los cambios que se observan aquí en el proceso de condensación y de sus parámetros en un diagrama de Molière. Bien, agradezco mucho la atención a este video. Nos vemos en otro y no olviden dar su like si les gustó el mismo.